El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y como cada vez nos escuchamos a través de 1350 AM, también a través de radio por internet y la aplicación del Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, invitarles a todas y a todos para que consulten la página del Instituto Mexicano de la Radio, en donde cargamos esta entrevista y muchísima información que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es Iván Martínez, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Y esta organización mexicana está dedicada a defender los derechos humanos y el entorno digital. Y pues bueno, qué mejor forma de entender este tema de los derechos digitales en México que de voz de un activista que no solamente conoce el tema, sino también ha sido voluntario en diversas plataformas digitales muy importantes en México. Bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio, querido Iván Martínez. Muchísimas gracias, Jessica. Un agradecimiento muy cordial al Instituto Mexicano de la Radio por abrir este tipo de espacios. Y pues bueno, estamos muy interesados porque en esta red de defensa de derechos digitales pues se hace mucho énfasis en garantizar los derechos digitales, pero a nosotros nos vienen muchas preguntas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ¿qué podemos entender sobre estos derechos digitales? Si son una extensión de los derechos humanos, ¿qué incluyen estos derechos digitales? Y también saber, pues bueno, si estos son viables en México. Bueno, ante todo, desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales creemos que el ejercicio o el goce, el disfrute de los derechos de las personas no es menos importante, no se reduce, no deja de existir o no se invalida al momento de que las personas interactuamos con nuestras tecnologías. Usualmente, en muchas ocasiones, las personas pensaban que las conductas positivas o negativas por ser digitales pues son menos importantes, y yo creo que muchas personas que nos escuchan, que nos siguen aquí en este espacio, pues interactúan de una manera que casi total en muchos aspectos de la vida con el internet, con sus dispositivos, ¿no? Trabajo, relaciones familiares, sociales, entretenimiento, muchas actividades están pues ya mediadas o permanecen en dispositivos, en tecnologías, y pues en eso también el ejercicio de nuestros derechos humanos no es menor. Y pues parte de la actividad de nuestra organización tiene que ver con eso, con hacer consciente a las personas que sus derechos están también interactuando al momento de que hacen uso de estas tecnologías, y por supuesto son muy válidas en México. También el marco jurídico mexicano permite el reconocimiento de los derechos humanos de las personas al momento de interactuar en Internet. El apelativo derechos digitales es justamente un apelativo de comunicación, solamente es una forma de que lo llamamos a los derechos humanos convencionales transitando en las tecnologías, ¿no? Como la libertad de expresión, la privacidad, el derecho a la cultura, a la educación, pero pues interviniendo en las tecnologías que todas y todos usamos actualmente. Oye, y ahorita que comentas este punto que es bien importante, cómo es que a través del Internet, que es una forma de comunicarnos, pues también transitan nuestros derechos como pues el de la privacidad, libertad de expresión, acceso a Internet y protección de datos personales. Pero seamos honestos, en este amplio espectro que es el Internet, ¿realmente tenemos privacidad? ¿Realmente tenemos una protección de datos personales? Lo que ocurre es que las empresas de Internet más populares, o muchas de ellas, no quiero ser tampoco injusto con todas, tampoco generalizar, pero nos han hecho situarnos en un falso dilema. Nos han hecho pensar que el hecho de sacrificar alguna de nuestra parte privada de la vida, ¿no? Al momento de nosotras dar más datos o al momento de revelar una mayor cantidad de nuestra existencia, pues eso va a ser en automático una experiencia más positiva, o algunas otras entidades nos dicen que sacrificando nuestra privacidad, ¿no? Todas aquellas cosas que ocurren o que viven adentro de nuestra casa o en ambientes más secretos, más privados,
vamos a tener mayor seguridad, o esa es la moneda de cambio de la experiencia, ¿no? Yo te regalo este sitio de internet, yo te regalo este tal o cual servicio, pero tú me regalas tus datos y tú me regalas tu privacidad. Y esa es una de las líneas de trabajo que hacemos desde R3D, hacer conscientes a las personas de que esta afirmación de que aumentar la vigilancia, sacrificar nuestros datos personales y comprometer nuestra privacidad en automático va a brindarnos mayor disfrute, mayor goce, mayor seguridad, es algo que es completamente falso. Digamos que no hay una correlación. Hasta el día de hoy muchas corporaciones, tanto del Estado como de empresas privadas, siempre nos dicen, si me regalas un poquito más, yo te doy un poquito más. Y ese intercambio, esa transacción, nunca ha resultado demostrada que nos brinde mayor seguridad o mayor confianza. Y al contrario, hemos reportado desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales de hace un buen tiempo, ya casi 10 años que tenemos de existencia, pues muchas brechas de seguridad en los que las empresas y también el Estado, algunas agencias gubernamentales en México y en el mundo, pues desafortunadamente acumulan, amasan muchos datos privados y después ya no tienen la capacidad de cuidarlos y pues ahí tenemos parte de nuestros datos privados rondando por la internet. Oye, qué peligroso este punto, porque dices que, bueno, pues aunque haya una vigilancia de nuestros datos personales en Internet, lo cierto es que no existe una certeza para, pues, generar esta privacidad y el que también nos comentas de los documentos como los avisos de privacidad, que pues realmente no se asegura que nosotros podamos controlar quién tiene acceso a nuestra información personal y también cómo se utiliza. Pero en este caso, ¿qué se puede hacer? Incluso con propias herramientas digitales o simplemente ya estamos condenados a que pues no exista una protección de nuestros datos o privacidad. No. Desde R3D siempre parte de nuestro trabajo de comunicación y también de hablar con empresas, hablar con representantes populares, es hacerles consciente que esta, digamos, entrega de datos personales o esta batalla presuntamente de fallida o perdida, pues ya le tenemos que resignarnos. Y no, creo que gran parte del trabajo que hacemos y que también, pues gracias a la amabilidad de personas como tú, de comunicadoras como tú, que nos abren ese tipo de espacios, pues nos ayudan a que las personas las hagamos conscientes que no es una batalla perdida. México tiene un marco jurídico que desde hace muchos años cuenta con el reconocimiento internacional de un estándar de protección de datos personales bastante alto. El asunto aquí es que tenemos, pues desafortunadamente, empresas omisas de este tipo de situaciones y otros retos que también se ven presentes al momento de proteger los datos de las personas, que es este intercambio internacional de nuestros datos. A veces hemos topado con situaciones en las que, pues efectivamente México tiene un buen estándar de protección de datos personales, pero nuestros datos están en los servidores de otro país o van y vienen, ¿no? Entonces, en este intercambio, pues es en donde ocurren los problemas. Entonces, parte del trabajo desde R3D que las personas pueden consultar en nuestra página de internet r3d.mx tiene que ver con acudir a espacios de opinión, espacios de decisión, hacer conscientes a nuestros legisladores y legisladoras que este es un problema en el que México tiene que poner atención, pero que ante todo, y creo que es el mensaje que yo quisiera darle a las personas, es que no nos sintamos resignadas de que tenemos que entregar todo lo que representa nuestra privacidad para poder obtener un goce de los servicios. Sin duda es un tema muy sensible. ¿Por qué? Porque pues nos expones que realmente hay un marco jurídico robusto que nos puede proteger. Sin embargo, pues bueno, es un tema que también las y los legisladores de este país deben poner atención, sobre todo incluso como un tema de política pública para aminorar este tema de programas espía, de la recolección de nuestros datos, que como bien comentas, no solamente la pueden requerir las empresas, sino también las autoridades del Estado mexicano a nivel local, a nivel federal, y no solamente pueden ser utilizadas nuestra información para fines comerciales o publicitarios, sino también hemos visto muchos casos en el cual pues utiliza nuestra información para temas delictivos y que sin duda pues esto genera brechas de seguridad, es decir que pues nuestra información puede estar expuesta a muchísimas personas. No puedo pensar en miles o cientos de miles, se puede pensar hasta en millones, porque pues somos muchas personas las que tenemos acceso al menos a redes sociales, a plataformas digitales para comunicarnos y que pueden tener consecuencias graves de privacidad e incluso para nuestra seguridad. Pero al respecto,
¿qué acciones se han llevado a cabo por parte del gobierno federal o de los gobiernos de los estados de la República para combatir ese tipo de escenarios? Porque, bueno, pues podemos pensar incluso hasta en niñas, niños y adolescentes que pueden caer en escenarios de delincuencia a través de compartir sus datos personales en plataformas digitales. Pues desafortunadamente nosotras no tenemos unos datos fidedignos que nos hablen de cuáles son las acciones exactas o precisas de parte de las corporaciones de seguridad del Estado en este sentido, que sí tenemos evidencia de que están ocurriendo, porque continuamente nos llegan peticiones de asesorías o peticiones de opiniones o también personas que acuden a R3D pues en búsqueda de ayuda, ¿no? Nosotras tenemos como único campo de acción defender a otras personas defensoras de derechos humanos y a personas periodistas. Es por eso que no tenemos una imagen completa de la gravedad del asunto, sumado a que las autoridades no son transparentes en también dimensionar cuál es el tamaño del problema. Tenemos claro que este ocurre y tenemos documentación de casos en los que, por ejemplo, mediante el uso de plataformas en línea, de juegos o de interacción de redes sociales, pues hay delitos de alto impacto como trata de personas, como secuestro, también como la compartición de imágenes con contenido inapropiado, incluyendo los de menores de edad. Pero pues desafortunadamente no tenemos un índice desagregado o tampoco tenemos evidencia más allá de la propia pues publicidad que las corporaciones policíacas hacen sobre su trabajo. O sea, no tenemos un reporte o no tenemos una opinión consolidada de la parte de las autoridades que nos permitan dimensionar cuál es el tamaño del problema y si las personas están acudiendo a denunciarlos, ¿no? Entonces, pues sí, también hace falta mucho trabajo ahí. Constantemente cuando nos invitan a foros en donde estas corporaciones están presentes y con las cuales hemos colaborado en medida que nos dejan hacerlo, pues nosotras sugerimos que también haya una participación activa y una comunicación de parte de estas corporaciones o de algunas agencias del Estado que están atendiendo el problema. También yo quisiera decir que no con esto quiero afirmar que no se esté haciendo un trabajo, por supuesto que se está haciendo, solo que no sabemos de qué tamaño es y qué conductas están atendiendo. Es por eso que pues muchas veces desde la sociedad civil lo que hacemos es idear algunos estudios o hacer algunas encuestas o acudir a algunos estudios multidisciplinarios para saber de qué tamaño es el problema. Y también finalmente pues lo que hacemos son talleres de capacitación o emitir algunas recomendaciones a la ciudadanía para que también a la par de la protección que puedan acudir las autoridades, pues también que ellas tengan medidas de protección tanto para ellas mismas como para sus familias y particularmente las y los menores de edad, que son pues digamos el sector social más vulnerable. Y nos invitas a reflexionar también sobre la falta de indicadores, de datos duros, de evidencia más contundente, concreta, para poder dimensionar el problema que enfrentamos a nivel local, a nivel nacional, incluso la participación de las fiscalías, de las policías cibernéticas, incluso con estos casos de violencia mediática, en el cual, pues bueno, a través del uso de inteligencia artificial, pues ya también se ven involucrados otros aspectos como la generación de fotos o de contenido y material íntimo que puede ser, pues, evidentemente violatorio a los derechos humanos y a la privacidad de las personas. Pero, ¿sabes? También quisiera que nos platicaras qué papel tiene la inteligencia artificial, porque pues al final también es un recolector de datos, procesa esta información. Vaya, este tema también de la inteligencia artificial puede ser una herramienta para transformar de forma positiva, pero también puede ser un enemigo de los derechos o de la privacidad de las personas. Claro, pues es un tema muy sensible también y muy interesante para el análisis, ya que todas las tecnologías en la historia de la humanidad siempre han tenido esta doble cara, ¿no? Como por un lado, pues los beneficios que puede tener. Yo creo que por ahí pues hay una nueva dimensión en el uso de ciertas herramientas con este tipo de algoritmos avanzados que son vendidos o que son llamados a inteligencia artificial benéficos, ¿no? Para una preparación académica, cultural. El principal problema que nosotras vemos en este tipo de usos desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales es que no todas esas decisiones que son tomadas por estos algoritmos de inteligencia artificial, y ahí está su principal riesgo, es que no son escrutables. Ese es el primer asunto, ¿no? Desafortunadamente, pues
los capitales privados que son dueños de estas tecnologías, pues tienen el derecho por secreto industrial o por patentes de no hacer públicos sus algoritmos, pero cuando estos algoritmos son vendidos a instituciones públicas o gubernamentales y estas son implementados para tomar decisiones, digamos, decisiones sociales o decisiones que repercuten en la ciudadanía, pues es ahí en donde vemos el peligro de que estas tecnologías no sean escrutables, es decir, que haya una revisión independiente de cómo están funcionando, de que si toman una decisión con base en algo, nos expliquen y que haya expertos, expertas independientes de universidades y de la academia que tengan un grado alto de conocimiento de cómo funcionan estas tecnologías, de que sepamos cómo están decidiendo tal o cual cosa que sí influye en el destino de las personas. Porque bueno, digamos que una inteligencia artificial que te está generando una imagen o que es divertida porque genera algún tipo de conocimiento de entretenimiento, pues ahí digamos que no, ignorando el impacto ambiental que está teniendo la inteligencia artificial, que es otra cosa que la que podemos platicar otro día con más amplitud. Pero bueno, pues ahí digamos que el daño no es lesivo, ¿no? Pero cuando esta tecnología es implementada en ciertos aspectos como de vigilancia, de reconocimiento facial, como mencionaste, y eso que se usa como una herramienta contra las personas, es ahí donde sí reconocemos un riesgo y hemos levantado la voz, y no solamente en México, es una discusión internacional en las que en algunos países, como particularmente la Unión Europea, ya están tomando cartas en el asunto para pues reflexionar y también situar algunos límites de hasta dónde estas tecnologías pueden llegar y hasta dónde el daño o el beneficio, o también a veces el beneficio con un daño, no sé, como pues tener una visión mucho más seria, más amplia, más analizada de hasta dónde sí llegan estas tecnologías, ¿no? Que es algo que, como comentaba al inicio de la respuesta, pues todas las tecnologías siempre que llegan a nuestras vidas, siempre ocurre este tipo de choques, de polémicas y también pues de colocarles límites a las tecnologías, porque así ha funcionado en la historia de la humanidad. Pues hay varios elementos que aún quisiéramos preguntarte, pero querido Iván, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Estamos platicando sobre los derechos digitales con Iván Martínez y pues todo este escenario de la inteligencia artificial, la vigilancia de nuestros datos personales, el marco jurídico y que al final del día el Internet y la forma de comunicarnos a través de él pues forma parte de nuestros derechos. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa. Estamos con Iván Martínez, quien nos está platicando sobre los derechos digitales, que pues bueno, nos explicaba que pueden verse involucrados nuestros datos personales y nuestra privacidad. Con independencia que exista un marco jurídico robusto, pues bueno, aún hay desafíos que tienen que resolver las y los legisladores del país, sobre todo en política pública, para garantizar pues esta vigilancia de nuestros datos personales, el que podamos comunicarnos de una forma adecuada y con libertad de expresión, pero también nos precisaba que hay carencia de indicadores y de datos duros para poder contextualizar el escenario en el que estamos. Pero querido Iván, ya volvimos de una breve pausa y quisiera que nos platicaras, pues bueno, ¿cuántas personas en México acceden a estos servicios que me parece muy importante poder visibilizar? Porque no sé si todas las personas en el país pues cuentan con algún teléfono inteligente, acceso a internet. Platícanos un poquito. Bueno, en México se ha alcanzado, particularmente en el último sexenio, se hizo un esfuerzo muy considerable tanto de recuperar como la infraestructura, como de incluir a más personas a Internet. Me parece que hay una estimación de que son el 84% de la población mayores a 6 años. Es un dato preliminar, dado que los indicadores que presenta el INEGI no se realizan todos los años, pero me parece que tanto el crecimiento y la consolidación de la red troncal, como otros esfuerzos que ha hecho el gobierno federal por incluir a más personas a la Internet, pues hace que cada vez más estén incluidas dentro de esta pues, revolución que sigue continuando
Internet y las nuevas tecnologías, ¿no? En la visión de R3D, las tecnologías de información y comunicación no solamente lo son pues así inmanentes o que son así únicamente un disfrute de entretenimiento, sino las tecnologías, nuestros dispositivos, son también un vehículo de información, un vehículo de comunicación, un vehículo también de cultura, de educación. Hay muchos recursos educativos, culturales, que están ahí pues de manera gratuita en internet y esto representa un avance en las personas, que yo creo que muchos de los recursos para tener una decisión opinada, informada dentro del ejercicio de los derechos de las personas se da en gran parte de internet y que a mayor información, a mayor comunicación y a mayor educación que tengan las personas acceso, pues es una sociedad más democrática, más consolidada, mucho más informada, que puede también tomar decisiones mucho más certeras. En 2024, la repercusión o digamos incluso la penetración que tiene los fenómenos de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida de las personas hace que muchos de los aspectos de nuestra vida estén involucrados y trasciendan o digamos se estén mediados por estas nuevas tecnologías. Es por eso que pues ponemos un acento cada vez más enfático en el hecho de comunicarle a más personas y a quienes nos escuchan en este programa, les quisiéramos reiterar el hecho de que consideren que pues toda la gama de derechos que existen y a los cuales tienen acceso las personas no son menos importantes, no dejan de valer, no es que tengamos que sacrificar derechos por gozar de este tipo de plataformas y servicios. Oye, Iván, y ahorita que estás platicando de todo este tema del goce, de los derechos, pues también me haces pensar sobre las personas que son adultos mayores. ¿Qué hay de ellos? Porque pues por brecha generacional, pues podríamos pensar que solamente las juventudes, las niñas, los niños, las adolescencias, también, vaya, el sector adulto, pero más joven de la población, pues puede ser que tengan mayores facilidades o acceso. Claro, pues siempre es un reto la adopción tecnológica, en donde vemos un problema particularmente desde R3D y lo hemos dicho en varios comunicados a lo largo de nuestra historia, es cuando haya algunos servicios o el disfrute de algunos derechos que esté mediado o condicionado por la tecnología y es ahí donde muchos adultos, adultas mayores han tenido algunos problemas. Pongo solamente dos ejemplos muy breves. Uno, pues tiene que ver con los datos biométricos. Hemos tenido algunos casos en los que adultos, adultas mayores, pues les son solicitados unos datos biométricos o con el condicionamiento de ocupar tal o cual aplicación. Y pues es ahí donde se ve impedido el disfrute del derecho de las personas a una vida con bienestar. Pues, la propiedad hace que se te borren las huellas o que los iris ya no sean tan legibles. Y animamos también a las personas a no conformarse o a no resignarse a que esos trámites tengan que ser de esa manera. No tiene que ser así. Yo creo que tenemos que reflexionar muy seriamente esta dimensión y también hacer un llamado a las personas que son menores, a adultos, adolescentes, que pues no olviden que tenemos una generación entera que pues trabajó por nosotras, que construyó este país con su esfuerzo y que pues ahora necesitan una manita en la adopción de las tecnologías y también mantenerlas pues seguras también en el uso de estos entornos. Sin duda, el que se siga adoptando a la tecnología desde una perspectiva integral, como bien referías, para los adultos mayores, y también cuestionarnos por qué no a las personas con discapacidad para que todas y todos tengamos igualdad de oportunidades para el acceso a diferentes trámites, a modernizarnos y estar al día de lo que está pasando. Oye, pero en algunos momentos se llegó a comentar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mejor conocido como el IFT, pues estuvo Sí. haciendo una campaña en el cual decían que ellos nos podían apoyar para cualquier duda y para aprender a usar el Internet y cosas así. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan viable? Pues yo creo que siempre son loables todos los esfuerzos que haya desde gobierno, organismos descentralizados, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues ahí yo pienso que no es una labor solamente de un solo organismo, de un solo instituto. También por ahí, pues yo tengo entendido que la Secretaría de Educación Pública también ya ha puesto mucho acento en algunas medidas de prevención y de aprendizaje de las nuevas tecnologías. Es decir, yo creo que el ejemplo que mencionas, yo no lo conozco personalmente, he visto algunos anuncios en el transporte público, pero no he ahondado en este esfuerzo. Pero me parece que el instituto ha convocado desde hace unos años a personas expertas en la materia y que ningún esfuerzo, por supuesto, es en vano. Yo creo
creo que la problemática puede llegar a ser tan grande y la necesidad de contenidos y de aprendizaje puede ser también tan grande que ningún esfuerzo, por supuesto, sobra. ¿Qué tanto avance tenemos en ciencia y tecnología? Porque ese también es otro desafío importante que tenemos en el país. En ese sentido, hay un tratado del que México es signatario, que se denomina Tratado de Marrakech. Es un tratado que fue consensado a nivel internacional por muchos estados miembros de una organización de las Naciones Unidas que se llama la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual es un marco jurídico que lo que busca es dar una serie de medidas que permitan tomar digamos, ciertas facilidades legales y tecnológicas para que las personas con alguna discapacidad puedan tener un disfrute de las tecnologías, así como la tienen todas las personas. Este tratado fue firmado por México en 2014, me parece, en junio. Desafortunadamente no tenemos una implementación de este tratado del todo. No, México no ha, digamos, implementado todas las medidas, no ha generado las leyes secundarias. Sé, un ejemplo que podría yo darles es que de cerca de los 5 millones de personas con discapacidad, un 27% tiene una discapacidad visual. Y pues algunas de las medidas dispuestas en este tratado que les menciono disponen facilidades para la inclusión de todas las personas, y pues esto desafortunadamente no ha sido posible. Entonces pues ahí todavía hay una gran cancha en la cual podemos todavía trabajar en tomar acciones para incluir a más personas. Se nos está acabando el tiempo y quisiera pedirte, querido Iván, que nos platique sobre redes sociales, donde nos encontramos a esta red, pues, de derechos digitales. Bueno, nuestro sitio de internet es r3d.mx. Diariamente publicamos una entrada en nuestro blog, contenido libre con temas relacionados a todo lo que acabamos de platicar. Perfecto, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido Iván Martínez, que nos hayas platicado para el Instituto Mexicano de la Radio, pues de qué va todo este escenario de los derechos digitales en México, de la importancia de poner atención a todos estos temas como los datos personales, la privacidad, la vigilancia de los mismos, el marco jurídico, los desafíos que presentan las y los legisladores, el tema de la inteligencia artificial, que es un gran tema. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Jessica. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.